Bueno, benvinguts a la jornada de retirada de l'òxid de zinc, alternatives i solucions. Gràcies a tots per la vostra assistència. Presentarà la jornada la presidenta del Col·legi de Veterinaris, la Carmen López. I, bueno, per la nostra part, com a col·legi, gràcies a tots vosaltres també i als ponents que ens acompanyaran. Només dues coses. La xerrada, per la presència dels ponents, es farà en castellà i les preguntes que tingueu al final seran dues xerrades d'uns 40-45 minuts i les preguntes que tingueu al final dedicarem una estona a fer preguntes que podreu fer a través del xat i nosaltres traslladarem als ponents, d'acord? Bé, gràcies per la vostra participació i paciència i Carmen López, quan vulguis. Hola, bona tarda. Això de la tecnologia ja està, ja estic connectada. Bueno, moltes gràcies per compartir aquesta estona amb aquesta xerrada que hem organitzat des del Col·legi de Veterinaris amb el marc de les jornades PAT i, bueno, realment aquest tema hem vist que ha despertat un interès enorme. La retirada de l'òxid de zinc és algo que tenim molt a prop i que estem aprenent a conviure a marxes forçades. Jo crec que les dues xerrades d'avui ens poden ajudar molt a encarar tot aquest tema, a no tirar-nos a la piscina d'alguna manera. Tenim grans professionals que porten temps treballant i esperem que les dues xerrades, tant la de José Alberto de Farm Faes com la Marta de Olmix, ens donaran una miqueta de llum a tota aquesta, bueno, foscor no, a tota aquesta nova aventura de treball que hem de fer. D'acord? També agrair, per suposat, a les empreses i a Comercial Pere Serra també la part que ha tingut en l'organització d'aquesta xerrada, agrair als ponents i a les empreses i també, bueno, espero que sigui profitosa i que després de les jornades ja sabeu que tenim una estoneta per fer preguntes. Les preguntes s'han de fer per escrit i esperem que al final la zona de debat sigui la més profitosa. Algú diu que no me sent. Què se sent? Sí, sí, Carmen, se sent, se sent. Vale, perdó. Doncs això, espero que sigui una jornada profitosa i que puguem a l'estona del debat acabar d'aclarir els temes que queden més dubtosos. D'acord? Així que moltes gràcies. Quan vulguis, crec que comença el José Alberto. Cuando quieras, José Alberto, empiezas y que tengáis una tarde provechosa. Hola, buenas tardes a todos los que estáis en directo y no sé si me oís, porque yo no he oído a Carmen. No sé si me podéis ayudar porque yo no os oigo a vosotros. Se oye perfectamente. ¿Vosotros me oís? No sé si... Vale, perfecto. Vale. Bueno, pues la charla de hoy voy a ser muy rápido para que podáis, para que tengamos tiempo y se lo más, por cortesía a mis compañeros, quiero agradecer primero al Colegio Veterinario esta invitación y creo que es muy importante que lo tengamos, que en estos tiempos que corren, pues seamos luz, porque eso es lo que quiere decir ilustre, luz en una sociedad que le ha tocado vivir por época oscura. Bueno, sin más dilación, comparto la pantalla y empezamos a verlo. Empiezo. No sé si estáis viendo, porque de verdad que no recibo ningún background, no recibo nada, ningún retorno. ¿Estáis viendo mi pantalla, no? A ver. Disculpadme. Sí, ¿no?
Vale, se ve perfectamente y estáis viendo la pantalla que estoy comportando. Perfecto, estáis viendo la pantalla que estoy compartiendo, ¿no? Muy bien, pues disculpad. Bueno, a ver, ¿sabéis lo que es esto? Os voy a dar una pista. Esto parece lo de la izquierda una cuenta atrás y la de la derecha también otra cuenta atrás. Seguramente un poquito más lenta. Bueno, pues os dejo ya y os digo qué quiere decir. Nos quedan aproximadamente José 8 Alberto, meses para la supresión del uso del óxido de zinc a dosis terapéutica. 8 meses exactos, ¿de acuerdo? Pero pensad que esto no ha empezado con esto ni va a terminar. En apenas 8 años, nuestro consumo de antibióticos en animales de abasto tiene que reducirse un 50%. Cuando hablamos de en base a qué y vemos la estrategia de la Comisión Europea de la granja a la mesa que promueve reducir un 50% de las ventas totales, España se sitúa casi al doble del promedio de la Unión Europea y 4 veces más que el promedio de la mediana, es decir, del país que está en el puesto número 15 de un total de 31. Quiere decirse que si en 2018 teníamos esta situación, nosotros nos queda todavía muchísimo camino por recorrer. Y luego, ¿cuál es nuestra situación en condiciones? Bueno, pues ahora la vamos a ver, pero si queremos hacer un buen plan de reducción de antibióticos, también tenemos que tener en cuenta que el 30% del consumo del total de antibióticos que se consumen para animales de abasto son amoxicilina, del grupo de las penicilinas. Luego, todo plan tendrá que indefectiblemente reducirse su consumo. Recordad que esto viene desde 1997, con la retirada del óxido de zinc, con la primera prohibición de la boporcina, las segundas prohibiciones de la tirosina a dosis de AGP, bacitracina de zinc, luego nos vinieron los 11 puntos de la Comisión Europea en 2011, los reales decretos que complementan y que evitan que podamos utilizar dos moléculas a la vez, simultaneando el óxido de zinc con antibióticos. Sí, perdón. Dime. Ahí vale, de acuerdo. Disculpad, y esto es una consecuencia del directo. Perdonad, pero bueno, es lo que tiene. ¿De acuerdo? Recordad que nos quedan 8 meses para la prohibición. Vale. Bien. Y que ya os he dicho que en Europa, bueno, pues seguramente no nos midan por nuestro consumo, nuestros miligramos de antibióticos por PCUs, sino lo del este. Disculpad porque pensaba que estaba compartiendo la pantalla. Bueno, pues esta es la trayectoria que nos ha venido desde 1997 hasta la actualidad, con los reales decretos o reglamentos de la Unión Europea de 2019 /4 y /6. Y a nivel de mortalidad, ¿qué está pasando en las transiciones? Pues que desde 2006, coincidiendo con todos estos decretos y con el reduce uso de colistina, las mortalidades en el destete han aumentado, ¿vale? Aunque el año pasado fue un poquito mejor, estamos muy lejos, estamos doblando el porcentaje de mortalidad de los países competidores. Ahora se ve perfectamente, estoy pasando se ve ahora bien, ¿no? Que estoy con la pantalla, ¿no? Venga, muy bien. Bueno, yo como veterinario prescriptor, ¿qué me depara el 2022 después del 26 de junio? ¿Voy a tener más incidencia de diarreas y aumentarán las bajas aún más y aumentará el diferencial con Europa? ¿Tendré un aluvión de urgencias? ¿Mis clientes van a estar más contentos o más descontentos y bastante más cabreados? ¿Aumentarán las notificaciones de la Generalitat por el aluvión de prescripciones que tengo que hacer a toda prisa como consecuencia de las urgencias por diarrea? ¿Tendría que ir pensando en coger las vacaciones de verano en febrero o en abril? ¿O las pospongo
¿O qué hago? ¿O voy a hacer las vacaciones con pendiente del teléfono? Bueno, pues yo vengo a deciros que la suplementación nutricional es una herramienta excelente para ir reduciendo antibióticos y suprimir los metales, concretamente el óxido de zinc, porque va a lo mollar, porque reduce el estrés nutricional del lechón al destete. Esto nos va a garantizar de alguna manera que podamos desmedicalizar a cada granja de una manera distinta y también desmedicalizar a nuestros clientes, a los ganaderos, facilitándonos una transición más tranquila y con no demasiados sobresaltos. ¿A qué nos enfrentamos? Pues nos enfrentamos, el porcentaje de bajas postdestete básicamente se deben a diarreas postdestete en primer lugar, a procesos nerviosos tipo Suis, Streptococcus suis fundamentalmente, pero también sus secuaces como Glasserella parasuis, y a los lechones inadaptados y pequeños. Hasta ahora lo hemos combatido a nivel nutricional, reduciendo la proteína bruta y trabajando con aumentar la fibra, utilizando diversos aditivos con mayor o menor éxito y también usando vacunaciones. En cuanto a los procesos nerviosos, para sustituir la amoxicilina como tratamiento metafiláctico, hemos utilizado derivados del ácido láurico y la autovacuna. Y en los inadaptados y pequeños nosotros estamos haciendo estudios que están en tercer lugar, que son los cerdos que no deberían de haberse destetado nunca y que cada vez más como consecuencia de la hiperprolificidad tenemos y sufrimos en los sitios 2, en las transiciones. ¿De acuerdo? Nosotros estamos haciendo un estudio y un proyecto de investigación bastante interesante. Vamos a empezar a hablar de el mame mimomu. Lo más importante, ¿a qué nos enfrentamos? A la reacción o la interacción entre el animal, que tiene un background, una predisposición animal, junto a factores ambientales más o menos estresantes, que produce una interacción animal-ambiente y esta respuesta animal será fisiológica, conductual o puede ser patológica. Cuando es fisiológica estamos en el estrés, ¿vale? Y cuando llegamos al patológico tenemos la enfermedad. Acordaros que las enfermedades son multifactoriales precisamente por esto. Diversas respuestas, diversas susceptibilidades y múltiples causantes externos. Si tenemos que ver cuáles son los múltiples causantes externos, pues nos enfrentamos a un montón. ¿Y qué más importante? Bueno, vamos a intentar ordenarlo aquí. 4 grandes grupos: la alimentación y el agua, el manejo, el ambiente físico, climático y social y la sanidad. ¿De acuerdo? Aquí están todos ordenaditos. Hoy nos vamos a centrar solamente en una pequeñísima parte, pero esto es una pequeña parte de un todo. Si el todo no funciona, buena gana que utilicemos los mejores suplementos, que no nos va a funcionar todo. ¿De acuerdo? Por tanto, el enfoque, y esta es la idea para llevarse a casa que tenemos que dar, es un enfoque holístico, contemplando no solamente el uso de suplementos nutricionales para reducir el estrés nutricional del lechón al destete, sino que debemos mejorar el bienestar animal para reducir el estrés ambiental y social y la bioseguridad para mejorar el estrés microbiano e inmunológico. ¿De acuerdo? A ver. Hasta ahora las granjas han vivido en un equilibrio, en un entente cordiales, pero con la supresión del óxido de zinc y antibióticos, este se vuelve un desequilibrio inestable. Por tanto, tendremos que hacer un programa de reducción de antibióticos adaptado a cada granja y adaptado a cada ganadero, ¿vale? Porque a mayor estrés que sufra el lechón al destete, mayores serán y más contundentes serán las medidas nutricionales, las medidas de mejora de bienestar y las medidas de mejora de bioseguridad, ¿de acuerdo? Para volver a equilibrar este desequilibrio. Por lo tanto, vamos a ver estrés nutricional y suplementación nutricional al destete, suplementación nutricional a las madres y reducción al fin de beta-lactámico. El destete comercial, recordad que es brusco porque es sumamente estresante al lechón. Se separa al lechón de un día para otro de la madre de una manera precoz, demasiado brusca e antinatural. Sufre cambio brusco de alimentación, que esto no ocurre en la naturaleza cuando el jabalí se va destetando progresivamente en los 4 o 5 meses de vida,
Y por último, un cambio de hábitat. De la noche a la mañana tiene que pasar a un sitio que ofrece menos seguridad a nivel climática, más carga microbiana, y tiene que readaptar y hacer una nueva jerarquía, y todo esto aprenderlo en poco tiempo. Por tanto, hay una primera disminución del consumo y un estancamiento del crecimiento. Esta disminución del consumo y estancamiento del crecimiento se llamará síndrome postdestete. Durante la lactación, la microbiota intestinal es estable y procura la protección. La microbiota predominante van a ser lactobacillus y bifidobacterias adaptados a los nutrientes. Sin embargo, con el destete, el ayuno y el posterior vuelta al consumo de alimentos va a provocar un desequilibrio de este ecosistema. Fijaos, hay una mayor ingesta de proteínas y minerales que tienen una alta capacidad tamponizante y son menos digestibles que las proteínas de la leche, y por otra parte hay una producción limitada de ácido clorhídrico, ¿de acuerdo? Que no se recupera hasta el final, hasta los 2 meses de vida. Esto va a hacer que el pH suba, el pH del estómago, y ¿qué es lo que nos va a producir? Perdonad, una insuficiente barrera ácida contra la carga microbiana que está ingresando del ambiente como contaminación, y por otra parte esta menor producción de ácido clorhídrico va a hacer que se transforme menos pepsinógeno en pepsina. Esto va a alterar los sustratos, va a disminuir la población de lactobacillus, van a producir menos ácido láctico y más amoníaco, que es el caldo de cultivo ideal para producir coli. Como hay una menos absorción de nutrientes, hay mayor alimento sin digerir en colon y nos conduce a la diarrea. Diarreas que van a tener 2 invitados de excepción. Por un lado, el Escherichia coli enteropatogénico y enterotoxigénico, y por otro lado, Streptococcus suis. Y terminarán desencadenando la diarrea postdestete con todas las cohortes de sintomatología que nos pueden conducir, en caso de una rápida reparación antibiótica, pues a la muerte. O bien las estreptococias postdestete, ¿de acuerdo? A nivel sistémico, el metabolismo se va a ralentizar, y entonces es muy importante que veáis que el estrés postdestete va a producir una respuesta de tipo sistémica y una respuesta de tipo inflamatoria o local. Esta respuesta inflamatoria va a producir que se inflame el intestino, y una respuesta sistémica que va a conducir a una anorexia, que es uno de los síntomas a vencer. Esta anorexia va a producir a su vez una falta de nutrición enteral, y todo esto se junta, el hambre con las ganas de comer, y nos va a dar un rápido deterioro de la estructura y la función intestinal. El intestino se va a hacer, la superficie de absorción se va a hacer más permeable, y va a producirse una absorción de antígenos no deseables, de toxinas e incluso de translocación bacteriana. Va a provocar, por tanto, el síndrome postdestete, que junto a la falta de nutrición enteral con el síndrome mala absorción y la respuesta neuroendocrina de movilización de las reservas corporales, nos van a dar como consecuencia el temido estancamiento del crecimiento, al cual tenemos que luchar. Y agravando la dispersión de peso que ya venimos arrastrando al destete. Recordad que España desde 2017 se considera un país con cerdas hiperprolíficas, porque ya hemos superado la media de 15 nacidos totales. Y desde entonces la dispersión es cada vez más grave, porque además de cada vez más coeficiente de variación de peso, además son más pequeños. El periodo de destete después puede evolucionar en 3 fases. Concretamente, una fase de aguda que dura de 5 a 7 días, con anorexia y estrés intestinal, con un enorme daño intestinal que va a provocar disbiosis, disminución de la capacidad de fermentación y la digestión y absorción de nutrientes, y que vamos a tener un alto riesgo de padecer diarrea post-destete. La segunda fase, que sería la fase de adaptación, empieza el animal a recuperar el apetito lentamente, una mejor digestión y absorción de nutrientes, empieza a aumentar la capacidad de fermentación, un restablecimiento de la flora, de la microbiota gastrointestinal,
y una recuperación de cierta actividad funcional. El problema es que todo esto no se hace sincrónicamente. Entonces, podemos tener episodios de que el animal empieza a comer muy aceleradamente, pero todavía ha habido una pérdida tan grande de la superficie de absorción que el animal no tiene capacidad de ingesta. Estas condiciones, que aumenta el amoníaco nuevamente, favorecen, en este caso, aumenta el riesgo de Streptococcus porcina. Y finalmente, hasta los 2 meses no encontramos a que el lechón recupera completamente la velocidad de crecimiento que tenía justo antes, después del destete. Sí que ya se produce una recuperación completa de la actividad enzimática y digestiva, pero recordad, tardan 2 meses. Si os fijáis, esto recuerda a el plan de alimentación que nosotros, las empresas de nutrición, sugerimos. Un pienso en la fase aguda, dependiendo de la intensidad de esta fase, durará de 2 a 5 a 7 días, donde utilizamos los lactoiniciadores. El pienso que hayáis utilizado de creep feeding en lactación. Una fase de adaptación de 7 a 14 días, volvemos dependiendo del peso y la edad del lechón, y utilizamos un pre-starter. Y una fase de recuperación que dura hasta los 2 meses, donde ya utilizamos 1 o 2 starters. Por tanto, el enemigo a batir no es el coli de turno o el Streptococcus, que son bacterias hiperadaptadas hiperadaptadas al medio ambiente, y oportunistas, sino el síndrome postdestete, con todas sus secuelas de problemas: deterioro intestinal, modulación del metabolismo, alteración de la microbiota, estancamiento del crecimiento, aparición de diarreas postdestete, riesgo de Streptococcus porcina y alta dispersión de peso. Nuestro objetivo va a ser reducir el estrés nutricional a base de un buen programa nutricional al destete que ya hemos ido apuntando. ¿Y el éxito de un programa en qué se va a basar? Pues en comenzar con un peso y edad y salud óptima del lechón. Quiero lechones grandes, homogéneos perdonad, quiero lechones sanos, homogéneos y de gran peso, y con mucha edad para asegurar una buena madurez digestiva. Eso es lo que me gustaría. Empleando las dietas adecuadas y más sencillas posible, es decir, utilizando los suplementos y usando nutricionalmente dietas equilibradas acordes a su peso. Y por último, aplicando un correcto manejo de alimentos. Voy a ser muy breve y recordad que los aditivos son sustancias que se describieron muy bien en la NRC, una recopilación que hizo en 2012, que son de tipo microorganismos, sustancias o preparados distintos de las materias primas, que no tienen en sí un valor nutritivo, que se añaden a las premezclas y de manera intencionada para mejorar las características tecnológicas del pienso, o bien, sobre todo en la parte que nos interesa, para mejorar rendimientos productivos, el bienestar, la salud, mediante su influencia en el perfil de la microbiota y favorecer la digestibilidad de los alimentos. Recordad que solamente su uso está permitido si están en un libro, es decir, si están en ese libro se puede utilizar. Todo lo que esté o no esté incluido es un aditivo alegal o ilegal, ¿de acuerdo? Y su porcentaje de inclusión siempre está debidamente reglamentado, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la vitamina E, hay una determinada cantidad, ¿vale? El cobre, etcétera. Bien, pasamos a ver los suplementos. Los suplementos son otro concepto porque son nutrientes que se administran a una dieta básica, que suelen ser concentrados de uno o más nutrientes con un efecto nutricional y fisiológico, y responden, están hechos a base de nutrientes y también de aditivos que responden a necesidades específicas del animal en ciertos estados carenciales o de estrés. Por ejemplo, suplementos del lechón en el momento del destete, ¿de acuerdo? Y que una dieta básica y simple en principio no podría satisfacer. Bueno, pues pasamos a ver los aditivos funcionales. Recordad la descripción del NRC de 2012, que te describe todo esto perfectamente. Y entonces, en vez de ir uno por uno, nosotros lo que vamos a hacer es irlo explicando con nuestra propuesta para la desmedicalización. ¿Qué podemos aportar desde Farm5? Pues una serie de suplementos nutricionales para permitir una transición lo más tranquila posible a la eliminación de zinc y reducción de otros antibióticos, especialmente beta-lactámicos en nuestras explotaciones. ¿En qué podemos aportar? Pues vamos a atacar la raíz mejorando
la calidad del lechón al destete, que no entrará dentro de esta charla, pero hay suplementos específicos para mejorar la calidad del peso al nacimiento y la homogeneidad del peso al nacimiento, ¿de acuerdo? Que la nutrición puede aportar algo. Por otra parte, y lo que sí que vamos a hablar es mejorar la microbiota intestinal de la madre y de su progenie, ¿de acuerdo? Y por otra parte, atacar, no previamente, sino ya de raíz, en el momento del destete, mejorar la microbiota y la salud intestinal del lechón. Recordad que más de 20.000 lechones desde 2008 han sido testados uno a uno y nos avalan, ¿de acuerdo? A nosotros nos gusta y nos apasiona nuestro trabajo de nutrición, y todo lo que puede ser significativo y todos los aditivos que pueden ayudarse de manera sinérgica, pues los podemos incorporar a nuestro suplemento. Pues vamos a, sin más, hablar de la suplementación nutricional al destete. Tenemos 3 suplementos, el Secure, Reforce y Fusión, que podríamos establecer con una estrategia, que sería la estrategia 1, Secure, la estrategia 2, Reforce, y la estrategia 1 más 2, Fusión. Mientras que tenemos el Ingaso Prevento, que sería específico para reducir los betalastámicos. Hablamos de Ingaso Secure, es un suplemento alternativo que está basado en acidificantes y aceites esenciales. Los acidificantes son ácidos orgánicos, inorgánicos y sus sales, y ácidos grasos de cadena media. Vosotros os habéis preguntado por qué en la naturaleza los carroñeros, como los buitres leonados, que yo vivo en Segovia y a 50 kilómetros tenemos la mayor población aquí de España de buitres, pueden sobrevivir a base de comer carroña. Bueno, pues la respuesta es la acidificación. Consiguen valores de pH superiores a inferiores a 1,6. Esto le permite anular gran parte de las toxinas que se producen en la putrefacción o de las toxinas bacterianas de los gérmenes que están en este tipo de comida, ¿de acuerdo? Bueno, y ya a nivel del lechón, ¿qué nos garantizan los ácidos en la nutrición? Bueno, pues recordad, esa diapositiva del lechón que le sube el pH, bueno, pues mejora la barrera ácida del estómago, porque mantiene el pH del estómago bajo, disminuye el pH del tracto gastrointestinal, aumenta la altura de las vellosidades intestinales, son bactericidas porque atacan directamente de manera selectiva a los enterobacteriáceas como Escherichia coli, Salmonella y Clostridium, y favorecen la población de bacterias ácidos resistentes, que son las que son simbióticas para nosotros, que son, a saber, lactobacillus y bifidobacterias. Por otra parte, incrementan el tiempo de retención gástrica, incrementa la secreción pancreática, mejora la absorción de minerales, mejora la digestibilidad y utilización de los nutrientes, y aumentan los ácidos grasos volátiles a nivel de colon, que son los productos de la fermentación bacteriana de los polisacáridos no amiláceos en el intestino grueso. Y por último, pero no menos importante, acidifican la orina. Esto va a hacer que la excreción de amoníaco se reduzca, y aumente la de nitrógeno sólido a nivel de heces. Pero esto es lo que nos van a pedir en el examen. Es decir, reducir las emisiones de nitrógeno amoniacal, porque es lo que produce contaminación transfronteriza. ¿De acuerdo? Digamos que los purines se van a volver más ricos en nitrógeno orgánico, pero sin embargo vamos a expulsar menos amoníaco a la naturaleza. Es muy rápido la acción del ácido. Para que se produzca tiene que llegar al punto donde está el coli de turno sin disociar. ¿De acuerdo? De tal manera que cuando entra en el citoplasma sí que se disocia y el radical alcohol desactiva o interfiere en el ADN, evitando que se multiplique. Y el protón lo que va a favorecer es acidificar el citoplasma de la procariota y elimina y que va a gastar a partir del ribosoma mucho ATP desfosforilándolo y gastando energía en eliminarlo. Por tanto, además de los acidificantes orgánicos e inorgánicos, sus sales y los ácidos grasos,
de cadena media, vamos a utilizar polifenoles, que estimulan además la producción enzimática. Recordad que se produce una disminución de la secreción, que es un potente antioxidante que protege la mucosa intestinal y que inhibe el crecimiento de las enterobacterias. ¿Qué beneficios y ventajas? Pues que nos permite establecer una estrategia primaria o primal de pienso blanco. Que los ácidos, recordad que vienen encapsulados para que alcancen todo el tubo digestivo, y esto no le confiere ni olor ni sabor. Por otra parte, promueven la inmunidad local, tienen un efecto antimicrobiano y disminuye la inflamación intestinal por la acción de los polifenoles o aceites esenciales. La dosificación de 1 a 3 kilos en función de nuestra necesidad. Las granjas con un alto estatus sanitario y con un alto nivel de manejo y de bienestar no necesitarán, sino a lo mejor 1 kilo y no necesitarán más, ¿de acuerdo? Pero las que sí que lo necesiten se le puede reforzar. Esto lo vamos a ver en las pruebas que hicimos a nivel de granja experimental. Se hicieron 2 lotes o 2 repeticiones de 45 lechones enfrentando al lote 1 o control con 3 kilos de óxido de zinc y en el otro con 1 kilo de secure. Se valoró el aspecto de las heces y la diarrea, así como la ganancia media diaria. A 1 kilo se ve aquí que alcanzamos el objetivo, que es que no hay diferencias significativas en el crecimiento ni en la aparición de diarrea. Es tan eficaz como puede ser el óxido de zinc, ¿de acuerdo? Pero si lo utilizamos en la segunda prueba, que se hizo a 3 kilos, lo que vamos a ver es que sí que hubo diferencia en el crecimiento. Es decir, a 3 kilos no solo no hay diarrea y disminuyen los problemas o actúa de manera eficaz contra las diarreas, sino que a 3 kilos además, insisto, actúa de promotor de crecimiento porque aumenta el consumo de los animales. ¿Qué podemos aportar? Bueno, pues la solución 2 lo enfocamos desde otra vía completamente distinta. Sería el Ingaso Reforce. En él lo que vamos a ver es que vamos a trabajar sobre todo con probióticos y prebióticos. Y nos volvemos otra vez a la naturaleza, porque cuando hablamos de probióticos, recordad que es una historia de amor que surgió hace 500 millones de años, cuando surgió el primer gusano, que debe ser este anélido, que estaba en el mar de China, que es el primer fósil que se conoce. ¿Qué aportaron los anélidos a la evolución? Bueno, pues la aparición del tubo digestivo. El tubo digestivo unidireccional, es decir, la digestión entra, el alimento entra por la boca y acaba por el ano, que hasta en ese momento no se había dado. Desde ese mismo momento empieza a haber simbiosis entre las bacterias que colonizan el tracto digestivo hasta nuestros días. Pero esta historia ha sido historia de amor y como toda la historia de amor también tiene su componente de amargura, que es el odio o la patología, ¿de acuerdo? Entonces, esta historia sigue perdurando hasta nuestros días. Recordad que la microbiota del hombre tiene 10 billones de bacterias, que además está muy conectada con el cerebro, ya que el tracto digestivo es lo que llamamos el segundo cerebro por la cantidad de millones de neuronas que tenemos y que establece un contacto, un eje continuo, como un puente aéreo continuo entre el cerebro y el intestino. Y recordad que este cerebro modula y interfiere en el comportamiento. ¿Por qué? Porque el 95% de la serotonina que se produce es de tipo intestinal. De tal manera que cuando decimos a alguien que viene a nuestro trabajo con mucha energía y que has desayunado tiburón, pues es posible. ¿Por qué? Porque está interfiriendo en microbiota que alteren su comportamiento. ¿De acuerdo? Bueno, ya dejamos esta pausita, ¿vale? Y ya nos metemos de nuevo en el Ingaso Reforce. ¿De acuerdo? El Ingaso Reforce tiene tres componentes: polipéptido bioactivo, de huevo hiperinmunizado, probióticos y extractos de levadura. No se basa en acidificantes, entonces si tenéis clientes o en vuestras granjas estáis usando acidificaciones en el agua muy severas, pues no va a interferir. Mientras que si utilizamos el anterior, pues posiblemente sí que pueda interferir. ¿A qué llamo acidificaciones severas? Pues que bajan de 4 o de 5 ya puede haber interferencia con los ácidos. ¿De acuerdo? Es compatible, por tanto, sobre el pH del agua cuando se trata con ácidos muy altos.
no tiene rechazo de pienso, por supuesto, y refuerza la microbiota e inmunidad digestiva. Al utilizar probióticos y prebióticos, también puede ser una estrategia ideal en las granjas donde se está utilizando la vacuna viva oral específica para Escherichia coli, ¿de acuerdo? La dosificación de 1 a 2 kilos por tonelada de transición. Tiene demostrada eficacia y, por último, si la primera estrategia es la 1, la refuerce sería la 2, pues el 1 más 2 sería lo que llamamos fusión. Es un aditivo a base de refuerce y se cure, vamos a llamarlo así, con ácido orgánico y ácido graso de cadena media, con efecto modulador del pH intestinal y una acción bactericida como se le presume a los acidificantes. Por otra parte, los prebióticos y los probióticos estimularán el sistema inmune aumentando la defensa. Contribuirá a mejorar la microbiota, labor fundamental tanto de los acidificantes como de los probióticos y prebióticos, y no tiene olores ni sabores desagradables, y digamos que esto es para ir con toda la artillería. Mi consejo es que si empezamos de una granja a ir recortando el óxido de zinc, empecemos siempre con la artillería pesada, y cuando seamos eficaces y tengamos estabilizada la microbiota, ir siendo eficaces, además de ser eficaces, ser eficientes. Es decir, ir recortando poquito a poco dosis o refuerzos, ¿vale? La dosificación solamente entre 1 y 2 kilos de pienso en transición. Y ahora un breve comentario sobre la nutrición de la suplementación en las madres. Nosotros lo que ofrecemos es controlar y manipular la microbiota de la cerda, que es la que le va a dar como herencia al lechón, ¿vale? A través de un suplemento específico para cerda y berraco que mantendrá la funcionalidad digestiva de la cerda en situación de estrés, fundamentalmente durante el parto y la lactación, no digamos en épocas de verano y de calor, que mejorará la microbiota favorecedora o simbiótica y reduce la que produce el estreñimiento y la que produce los problemas de agalasia, la que produce los problemas urinarios. Ojo con las bajas por pielonefritis como consecuencia del síndrome MMA, ¿de acuerdo? Que puede provocar y que aparentemente creemos que son bajas por dispepsias, por problemas de vólvulos, por problemas de torsiones, pero muchas veces son problemas urinarios. Y mejora el encalostramiento de la camada. Se basa en ácido ascórbico, la vitamina C, que mejora la inmunidad, disminuye el estrés, regula el pH urinario porque lo acidifica y disminuye el amoníaco también. Levadura viva, que reduce la concentración de microorganismos patógenos, cuyas toxinas son las responsables de la galaxia, del estreñimiento y también de los problemas renales. Y luego los acidificantes protegidos, que mejoran la microbiota beneficiosa y facilitan la digestión. Cuando hay casos de muertes por Clostridium, este es un suplemento que se utiliza y que funciona bastante bien. La dosificación, dosis de choque 3 kilos y luego de mantenimiento de 2 kilos a 1,5 kilos. O si no, de continuo en la etapa de gestación a 1,5 kilos y en la fase de periparto y lactación de 3 kilos. Y por último, hablamos de la reducción de beta-lactámicos y vamos a hablar de Prevento. Recordad que el Streptococcus suis es una bacteria hiperadaptada, un viejo conocido que produce graves problemas económicos en el sector porcino, que es responsable de meningitis, septicemia y cojera, sobre todo en lechones destetados, pero también en lactantes y cebos. Recordad que el serotipo 2 es el que puede ser potencialmente zoonósico, sobre todo en Asia, y que ahora mismo estaba controlado con la medicación de amoxi, pero con los recortes venideros, pues seguramente tengamos que hacer un esfuerzo todo. Es un exitoso colonizador, no solamente de la saliva, también en muy pequeña parte, pero también está presente en la heces y sobre todo está en la vagina para que se produzca la transmisión vertical en el momento del parto, que atraviesa el feto, el canal del parto para parir. Y fijaros, también un excelente colonizador del ambiente, en los comederos y en los bebederos. Es un exitoso colonizador, a partir del tercer día ya está aquí. Esto es una prueba de Geiser en la granja experimental de Sorfson.
Y recordad que las dos caras de Streptococcus suis como patobionte en el tracto respiratorio le habilita para colonizar tempranamente las mucosas, sobre todo del tracto respiratorio, pero hemos visto que también puede en intestino y puede en un determinado momento, como consecuencia de factores específicos del hospedador, como puede ser la edad, sobre todo patógenos primarios, como puede ser coinfección de patógenos clave, como son PIRS, influenza, recordar siempre la influenza que también depende y modula y manipula la microbiota de estreptococo, y factores virulencias propios de la celda. Recordad que la transmisión intestinal es una hipótesis que se basa en que la fase de adaptación, es decir, después de los 7 días primero, después de la fase aguda del destete, el animal empieza a recuperar el apetito, ingresa más alimento al intestino más del que puede digerir, y ese exceso de nutrientes disponibles favorece la proliferación y la difusión y la translocación del Streptococcus suis. ¿Cómo podemos evitar pasar del comensal a patógeno? Con diagnóstico bueno y con un buen tratamiento y prevención, mejorando la bioseguridad, el control de patógenos como PIRS y mejorando la limpieza, higiene, el manejo ambiental, el manejo de destete. Si mejoramos todo esto, también vamos a mejorar las condiciones para futuras prohibiciones, como pueda ser el corte de rabos, que nos tardará más tarde o más temprano en venir. ¿Qué enfoque le vamos a dar? Pues controlar la población suis en el tracto digestivo, mantener la función de barrera efectiva y ser un buen soporte del sistema inmunitario en esta situación de colono que te va a invadir, ¿vale? Para eso utilizamos un suplemento alternativo, como puede ser el Prevento, que tiene un monoglicérido del ácido láurico, el C12, y además una mezcla también de ácidos esenciales. Su objetivo, mantener la estructura y función de la mucosa intestinal y el efecto antimicrobiano. Nos hemos decidido por el éster del ácido láurico, ¿vale? La alfa-monolaurina, porque a nivel in vitro actúa hasta 25 veces más potente que el ácido láurico. Y es muy importante empezar desde la base, modulando la microbiota de la cerda desde nuestro punto de vista, porque además se ve que cuando la cerda si lo suplementamos con alfa-monolaurina, se obtiene un calostro no solo de mayor concentración y más porcentaje de grasa, sino que hay un nivel de ácido láurico en la leche o en el calostro que pasa desde el primer día. Los puntos clave es que es una mezcla de diferentes principios activos que tiene sinergia con aceites esenciales y que es microencapsulado. Lo vamos a ver ahora en esta diapositiva. Este es el microencapsulado que tenemos frecuentemente en la forma clásica de encapsular, con micropartículas estructuradas, pero el problema que tiene es que como solamente tiene una cápsula lipídica, si se rompe por el proceso de fabricación de pienso, pues se pierde todo este principio activo, cosa que no ocurre cuando utilizamos micropartículas homogéneas, porque esto está en una matriz cérea que se va fundiendo, se va liberando poco a poco, pero que si se rompe se sigue manteniendo la actividad sin perder la efectividad. El tamaño de partícula es inferior y además mucho más homogénea, lo que garantiza la dispersibilidad. Y esto es una prueba que hicimos en un cliente de Iberoamérica de alto estatus sanitario, que destetaba con 21 días de vida y sacaba con 70, y que enfrentó 8 lotes con su tratamiento habitual, que era utilizar tilmicosina entre 21 y 42 días de vida y amoxicilina entre 43 y 70 días. A esto se enfrentó a 2 lotes de 2.100 lechones cada uno, y lo que se ve aquí, y ya voy muy rápido, es que no hay diferencia significativa. Actuó igual al mismo nivel que la amoxicilina. La dosificación en cerdas de 0,75 a 1 kilo y en transición de 2 kilos a 2 kilos de pienso. Para concluir, y creo que no me he pasado de tiempo, pero no estoy seguro porque no tengo cronómetro. Recordad que la suplementación nutricional es una herramienta excelente para reducir antibióticos y metales del pienso, porque reduce el estrés nutricional del lechón al destete, que nos va a ayudar a desmedicalizar a cada granja y a cada ganadero, facilitándonos una transición tranquila y sin demasiados sobresaltos. Te podemos aportar
una serie de suplementos nutricionales que nos permitirán allanar el camino hacia la eliminación del óxido de zinc y reducción de antibióticos en un futuro un poquito más lejano, pero muy próximo, y suplementación a base de suplementar a las madres y modulando su microbiota y después del destete a cada camada. Recordad que tenemos más de 20.000 lechones testados y que tenemos que hacer un enfoque holístico, además del uso fundamental de nuestros suplementos o de los suplementos nutricionales que podáis encontrar. Debemos mejorar siempre el bienestar y la bioseguridad, porque nos va a ayudar a superar retos futuros como puede ser el corte de cola, el hacer un ambiente más sostenible, el tener menos mortalidad. Nosotros creemos humildemente que hemos hecho los deberes. ¿Estás dispuesto a hacer tu parte? Pues nada, muchísimas gracias, gracias al Colegio de Veterinarios y gracias a todos por vuestra presencia. Muy bien, José Alberto, gracias por tu intervención. Creo que ha sido muy interesante. Y bueno, recordar que las preguntas que podáis acumular de esta charla las podréis hacer al final. Y ahora daríamos paso a los siguientes dos ponentes, Jorge y Marta. Les preparamos su presentación. Pues cuando queráis, Jorge, adelante. Pues muchísimas gracias, Carles, y quiero empezar, igual que ha hecho José Alberto, mi compañero, pues agradeciendo, por supuesto, al Colegio de Veterinarios que nos dé la oportunidad de aportar un poco de los trabajos que se están haciendo por parte de las empresas que se dedican a la nutrición, que se dedican a elaborar aditivos y pues, todos tenemos la misma preocupación con el óxido de zinc. Quiero agradecer, por supuesto, a toda la gente que está conectada y escuchando y seguramente haciendo preguntas, porque me parece que esto es del interés de todos, ¿no? Y quiero agradecer, por supuesto, a José Alberto la presentación que nos ha hecho, porque bueno, él ha acabado diciendo que efectivamente este problema de las diarreas por la retirada del óxido de zinc es un problema que hay que abordar de una manera holística, y yo creo que tiene toda la razón, ¿no? Él nos ha hablado de muchas cosas, pues nos ha hablado no solo de óxido de zinc, sino también de retirada de antibióticos, que es un tema que ha sido muy complejo y yo sinceramente creo que lo hemos superado con bastante solvencia. Nos ha hablado de muchísimas cosas y yo me voy a centrar en la parte de aditivos, porque desde luego, bueno, incluso nos ha hablado de legislación. Yo he puesto aquí un pequeño resumen, lo que hace referencia a las decisiones para retirar el óxido de zinc, pero bueno, yo creo que él ha sido más extenso y se ha remontado mucho más atrás, ¿no? Entonces voy a ir directamente a lo que nosotros pensamos que puede ser las soluciones. Hay muchísimas y en cualquier lugar y en cualquier artículo que leamos cada uno hemos visto un montón de decálogos, muchísimas, más que soluciones, muchísimas propuestas, ¿no? para solucionar este problema que se nos viene encima. Realmente trabajar con óxido de zinc es muy cómodo porque soluciona un problema muy grave, pero bueno, por temas medioambientales principalmente y por cuestiones que pueden incluso dar como resultado que haya más resistencias a antibióticos, pues es una limitación que nos han puesto. E insisto en que hay muchísimos decálogos, muchísimas propuestas por parte de empresas, de universidades, de todo tipo de profesionales. Y bueno, yo he hecho un resumen muy resumido, indicando los grupos, ¿no? de soluciones que se pueden poner. Lo que ocurre es que la primera de ellas, pues ni me voy a meter, porque después de la exposición que nos ha hecho José Alberto, donde ha tratado toda la parte nutricional de una manera muy extensa y además creo que muy acertada, además, pues evidentemente esa parte no la voy a tocar. Desde el punto de vista de Olmix nos vamos a centrar en los aditivos, que son además pues bastante particulares y es un poco
el interés que tenía yo en aportar un poquito, insisto, porque esto me parece que es una solución que en la que van a influir muchísimas cosas y nosotros, insisto, vamos a dar una parte, la que consideramos nosotros que contribuye más, porque siempre pasa lo mismo, cuando hay soluciones y se proponen soluciones y hay muchas, lo primero que significa eso es que ninguna de ellas es útil solo por sí misma, ¿no? Aquí, evidentemente, hay que utilizar muchas de ellas. Olmix, yo creo que es una empresa que en el sector es bastante conocida y afortunadamente para mí pues bastante bien valorada y tiene la particularidad de que se centra a la hora de hacer aditivos, se centra en trabajar con macroalgas marinas, ¿no? Entonces, hay una diferencia entre las microalgas y las macroalgas. Las microalgas son algas de aguas interiores y generalmente lo que se hace es que se desecan y se utilizan harinas de estas algas, ¿no? En el caso de las macroalgas, el proceso es algo más complejo. Las algas, pues evidentemente tienen sus épocas del año en las que se recogen, en las que no. Hay muchísimas especies. Ahora mismo se está trabajando con no demasiadas de ellas y lo que sí tenemos claro es que hay muchísimas más. Por lo tanto, el potencial que tienen las algas es enorme, ¿no? Es muy grande, ¿no? En esta diapositiva se resume de una manera datográfica la manera de trabajar, ¿no? Lo primero que hay que hacer, evidentemente, es recolectar las algas. Una vez que se han separado del rizoma de la roca, generalmente, pues van a las playas, ¿no? A la costa, eso lo hemos visto todos, sobre todo en verano. A partir de ahí hay un proceso de lavado y de separación de fases y después de eso ya en el laboratorio se da un proceso de hidrólisis y se extrae básicamente la molécula con la que queremos trabajar. Digamos, se podría denominar el principio activo, ¿no? En este caso, la molécula principal con la que las moléculas principales con las que trabaja Olmix son los polisacáridos marinos sulfatados, los MSP, ¿no? Que serán las siglas en inglés, ¿no? Y estos tienen una serie de particularidades que le dan las propiedades que tienen, ¿no? En primer lugar, los azúcares estos son heteropolisacáridos, ¿no? O sea, son cadenas muy largas de azúcares distintos entre ellos y además están sulfatados, ¿no? Dentro de estos azúcares, pues hay una serie de azúcares que son pues, igual que los que tenemos en los seres terrestres, digamos, pero hay muchos de ellos que son poco comunes en la fase terrestre, ¿no? Y eso es importante porque para muchos de ellos, digamos que los mamíferos terrestres no estamos habituados y hasta me atrevería a decir que no estamos ni preparados para metabolizarlos, de tal manera que eso unido con la sulfatación hace que el metabolismo la lisis, mejor dicho, de estos compuestos, pues es complicada. Y eso hace que estos compuestos se mantengan en el aparato digestivo prácticamente intactos, de manera que actúan en prácticamente todo el tracto digestivo, y eso es muy importante, ¿no? Tanto la ramificación de estos compuestos como sobre todo la sulfatación es principalmente lo que le reporta esta serie de propiedades, ¿no? Y es creo que esto es una gran particularidad, ¿no? Al final de todo este proceso químico y que hace Olmix de manera industrial, pues lo que tenemos son básicamente 4 moléculas, que son los 4 MSPs con los que trabajamos, que son el Immunity, el Muffin, de Mucina, el Barrier y el Lipids. De estos 4, me parece que están en la siguiente, de estos 4, realmente me voy a centrar en los 3 primeros. Este tiene una gran utilidad, pero creo que para el caso que nos trae hasta aquí, pues es menos protagonista, ¿no? Por esa razón me voy a centrar
en el MSP de mucina, en el immunity y en el barrier, que son aquellos que están más relacionados con la protección digestiva y con la inmunidad digestiva, ¿no? Entonces voy a ir uno por uno. Después voy a explicar una serie de muy poquitos productos que utilizamos a nivel más práctico, y después mi compañera Marta Leal va a explicar unas pruebas que hemos hecho con estos productos para ver de una manera más práctica cuál es el funcionamiento y sobre todo los resultados que se obtienen con este tipo de moléculas, ¿no? Como digo, el primero de ellos sería el MSP mucina, que es un extracto que es de una de las especies, que es la especie ulva, que es una alga verde, y lo que hace principalmente es estimular a las células caliciformes del aparato digestivo, que están intercaladas entre los enterocitos, para que produzcan más mucina. Esto lo que va a provocar es que la capa de mucina, bueno, no va a aumentar de grosor, porque si no se tocarían, ¿no? Por abajo, como se puede decir, ¿no? Realmente lo que hace es aumentar la densidad de esa capa de mucina, con lo cual lo que estamos tratando de hacer ahí es generar una mayor integridad a base de aumentar esa densidad y ponerle más difícil al patógeno el paso al otro lado del tubo digestivo, es decir, la permeabilidad digestiva pues va a disminuir, ¿no? Y tenemos diversas pruebas que demuestran esto, ¿no? Que al final la permeabilidad digestiva y la integridad intestinal pues se ven muy mejorados con esta molécula, y es la razón por la que se usen en varios de los productos, ¿no? Pasar aquí. Este sería un esquema de la acción que hace, ¿no? Esto básicamente lo que hace es, a base de una serie de receptores específicos, va a estimular a las células caliciformes y va a hacer que la producción de moco pues sea mayor, ¿no? Por tanto, vamos a ponérselo más difícil a los patógenos que están en el lumen digestivo. El siguiente de ellos sería el MSP barrier, que es una alga roja, en este caso la Solera cordialis, que también tiene un estímulo a las células caliciformes, pero sobre todo lo que hace es que las uniones estrechas de los enterocitos las va a reforzar. Hay una gran cantidad de pruebas que lo que hacen es que demuestran que gracias al estímulo de este receptor, del receptor que activa el MSP barrier, hay una mayor expresión genética de las proteínas que conforman esta unión estrecha de las uniones estrechas. De tal manera que junto con el estímulo de la célula caliciforme vamos a hacer que la permeabilidad de ese tubo digestivo esté más afianzada, sea más fuerte al fin y al cabo, ¿no? Es un poco, vamos siempre buscando el mismo objetivo, ¿no? Este es un poco el esquema, ¿no? Al final estamos hablando de complejos proteicos que componen esas uniones estrechas, que lo que se hace es aumentar su expresión genética de tal manera que haya mayor refuerzo, sea más difícil vencer esa permeabilidad, y al mismo tiempo se va a producir mayor densidad todavía de la capa de moco, con lo cual vamos a ponérselo más complicado al patógeno. Y por último, hablando de estos cuatro moléculas que utilizamos en la parte digestiva, aquí viene una parte que para mí es fundamental, y es la parte de inmunidad. Este es el MSP Immunity, que también se extrae de la especie ulva, ¿no? Y aquí quiero hacer no un paréntesis, hablar del mismo tema, pero sí me gustaría aquí un poco recalcar también algo que ha dicho José Alberto, y es que al final nos están limitando muchísimo la medicación, no solo antibióticos, sino óxido de zinc, que al final pues, nos va a conllevar muchísimos problemas, ¿no? Al estar limitándonos en lo que a medicación se refiere,
una de las maneras de evitar estos problemas, pues es hacer que el animal sea más autónomo, es decir, que tenga más herramientas para defenderse, porque digamos, lo vamos a dejar solo ante el peligro, ¿no? Y eso es un problema, de tal manera que su principal herramienta, el principal sistema que tiene el animal para defenderse es evidentemente el sistema inmune, ¿no? El sistema inmune, lo que vamos es muy amplio, evidentemente, pero sí es verdad que entre el 70 y el 80% del sistema inmune está en el aparato digestivo, porque realmente es la vía principal de acceso de los patógenos, ¿no? Esa es la principal, aparte del respiratorio, por supuesto, y muchas otras vías, ¿no? Pero principalmente, y además es el caso que nos compete ahora, es en el aparato digestivo. Por tanto, es muy importante esta parte tenerla muy reforzada, porque no solo porque es una vía de entrada, ¿qué pasa esto? No solo porque es una vía de entrada, sino porque ahí, como sabemos, hay una serie de mediadores inmunitarios que lo que hacen es que digamos, los responsables de la comunicación entre los diferentes elementos del sistema inmunitario, ¿no? Lo que estamos haciendo con este aditivo, con este principio activo, le podemos llamar, es que vamos a estimular estos receptores de membrana que tienen los enterocitos, con ello aumentar la estimulación de síntesis de los moduladores inmunitarios, y además ello confiere una mayor actividad de las células inmunitarias, es decir, la inmunidad celular también se ve muy aumentada, ¿no? Mediadores inmunitarios hay muchísimos y evidentemente no voy a entrar a cada uno de ellos porque nos podría llevar esta sesión y 7 u 8 más. Pero aquí es muy importante, y lo digo porque es una pregunta que me han hecho de manera muy frecuente, y es que, claro, si nosotros estamos estimulando el sistema inmunitario, una pregunta que me han hecho de manera muy frecuente es decir, claro, ahí podemos tener el problema de tener un estado permanente de inflamación que evidentemente sería contraproducente, ¿no? Eso no es así porque, como digo, lo que estamos haciendo aquí es modulando el sistema inmunitario. Hay muchos de esos mediadores inmunitarios que lo que hacen es aumentar la inflamación, pero hay otros que lo que hacen es disminuirla. Y entonces nosotros, como estamos aumentando todos, y luego el mismo sistema inmunitario se va a autorregular, ¿no? Y eso me parece que es una cosa importante, porque lo digo más que nada porque es una pregunta que me han hecho de manera frecuente, ¿no? Y en eso sí quería insistir. Entonces, básicamente nos estamos basando en esos tres principios activos, en el de mucina, en el barrier y en el immunity. Con esos, y combinando diferentes otros aditivos, pues hemos hecho diferentes productos que nos sirven en diferentes fases de la producción. Hay algún otro compuesto que utilizamos, como en este caso la momorienita, que es un silicato que utilizamos en diferentes procesos, y por ejemplo este nos sirve, por ejemplo, se me está pasando un momentito, por favor. En este caso, es una estructura laminar que nos sirve a la hora de absorber micotoxinas, es muy útil para eso. Y lo que hacemos además es que introduciendo en el interior de estas, es una estructura laminar que nos permite eso, absorción de toxinas, aumentamos esa estructura laminar, aumentamos el grosor, digamos, para que haya más capacidad de absorción. Pero es que además la momorienita nos va a facilitar el que el tracto intestinal se reduzca en velocidad, con lo cual hay más tiempo para el digestivo para absorber agua y electrolitos, de tal manera que estamos reduciendo la parte de diarrea, digamos, ¿no? En todos los decálogos que he estado leyendo y en muchos artículos que he consultado y estas cosas que te van llegando, pues hay otras soluciones que se ponen también, y una de ellas, y lo digo porque lo he visto nombrado varias veces, se habla de fórmulas mejoradas de óxido de zinc. Esto lo que se refiere es
formas de óxido de zinc que nos permite aplicarlo a una concentración menor, es decir, una concentración que no se considera medicación. En este caso, y lo que hace Olmix es, tenemos un óxido de zinc que en el proceso de fabricación utilizamos pues, bolas de titanio de tal manera que el tamaño de partícula es muy reducido y además estas bolas de titanio que se utilizan en la fabricación hacen que sea de una forma esférica, con lo cual la dilución no, porque realmente no se diluye, pero la dispersión en una solución acuosa es mucho mayor. De tal manera que podemos reducir muchísimo la concentración hasta 150 ppm, de tal manera que no es medicación todavía, ¿no? Eso se puede poner en agua y realmente supone una ayuda muy alta en todas las transiciones de piensos principalmente, yo creo que es en general cuando estamos detectando los problemas de diarrea, ¿no? El problema en estas edades principalmente se suele dar en los cambios de pienso. En las transiciones de pienso es donde se suelen tener este tipo de problemas, o al menos es la experiencia mía. Con todo esto, evidentemente lo que tratamos de buscar todos pues es un bienestar digestivo para los animales y en función de cuándo se produce esta diarrea, estos trastornos al fin y al cabo, pues hay una serie de productos que tampoco quiero venir aquí a vender nada, ¿no? Pero sí que quiero enseñar un poquito cómo nos planteamos nosotros la retirada del óxido de zinc a base de productos que nos pueden ayudar en caso de que aparezcan estas diarreas, que es, como sabemos, una fuente de pérdidas pues, muy importante, ¿no? Tenemos un primer producto que básicamente lo que tiene es el MSP mucina, del que he hablado antes, y lo que hace es atacar a los procesos digestivos en las primeras edades, en los primeros días, en los primeros 2 o 3 días es donde lo vamos a utilizar. Está compuesto de memorinita, de esta estructura que he utilizado antes, y del MSP mucina, que es el que hemos hablado antes. Además de eso, por supuesto, pues, otros aditivos que se utilizan, entre los que destaco pues, los aceites esenciales, que hoy en día son de un uso muy extendido y además creo que están demostrando su eficacia, ¿no? Dextrosa, paredes celulares, todo este tipo de compuestos que al final nos están ayudando a contener mucho las diarreas. En este caso, estamos hablando de un producto que es curativo, es decir, nosotros podemos utilizarlo en el momento que veamos la diarrea, el proceso diarreico en una camada, y desde luego va a ser muy eficaz, ¿no? Porque al final lo que vamos a hacer principalmente es esa capa de mucina que se ve alterada por muchísimos factores de los que se han estado comentando esta tarde, pues al final lo vamos a reforzar y vamos a hacer que además el animal lo pueda producir por sí mismo, lo cual es muy importante también, ¿no? Como digo, es curativo y preventivo, por supuesto, ¿no? Tiene todo este tipo de compuestos, pues tiene una acción antibacteriana y al final lo que estamos buscando es un equilibrio, ¿no? Que entre acción antibacteriana, controlar la parte de equilibrio electrolítico, una potencial absorción de toxinas que puede haber en patógenos y en compuestos que no interesa, y bueno, al fin y al cabo es una fuente de energía también que al animal le va a ser tremendamente útil en esta época, ¿no? El uso, bueno, pues es muy sencillo, es una dosis de 2000 litros que se da en cuanto detectamos la diarrea en una de las camadas, se trata, pero se debe tratar a la camada entera. Eso tanto en el caso que tengamos el problema o en el caso que sospechemos que se va a producir, porque también evidentemente se puede utilizar este producto de manera preventiva. El siguiente sería el Ecopiglet, es decir, tendríamos en primer lugar el Seagood Pasta y tendríamos en segundo lugar el Ecopiglet, que sería para diarreas en la paridera, pero ya con edades un poco más avanzadas, ¿no? Y aquí
además de la momodionita y el MSP-mucina, tenemos la es que nunca me sale, cliptolinolita, que es un compuesto que además tiene una estructura tubular y que además hace una cosa muy importante, y es un punto que ha mencionado José Alberto y me parece muy interesante, que es cuando tenemos una presencia excesiva de amoníaco en el digestivo, sabemos que nos va a producir una serie de alteraciones en la pared digestiva que son pues muy vamos, que le va a hacer mucho daño al animal y va a acrecentar el proceso diarreico, ¿no? Una de las propiedades que tiene la cliptolinolita es que va a absorber gran parte del amoníaco que hay ahí, por lo cual nos va a facilitar muchísimo, ¿no? Pero insisto que este producto, más que curativo, es un producto preventivo. Es un producto preventivo que, a ver, yo creo que en las granjas donde vamos, y todo el ganadero y el veterinario de explotación, pues es consciente, ¿no? de el ritmo que suelen llevar las diarreas cuando suelen aparecer, y esto me parece que es muy útil para que de manera preventiva se aplique. Esto es muy sencillo, bueno, viene en presentación de polvo y lo que se hace es que se aplica en la placa y bueno, además a los lechones les atrae mucho, sobre todo en esa edad, que los lechones acuden siempre a cualquier estímulo de este tipo. Y realmente les va a ayudar muchísimo, ¿no? Insisto en que esto es preventivo, no es curativo, sino que es preventivo. Y se da en la placa, para desde los 3-5 días, y en principio se debe mantener durante toda la lactación, que generalmente nadie lo mantiene. Suele ser, evidentemente, cuando la diarrea se va cortando, pues el uso evidentemente pues va disminuyendo. Estos son los compuestos que tiene, los nombrado antes. Y por último, quiero hablar en cuanto a estos productos del Sibiota. El Sibiota lo que tiene principalmente es lo que he nombrado antes, esta fórmula modificada de óxido de zinc, que nos permite, utilizando en agua, una concentración de 150 ppm, que sería equivalente al óxido de zinc que se pone en el pienso y que es precisamente lo que se quiere retirar, ¿no? Vale. Aquí, como digo, aquí la idea es utilizarlo principalmente en las transiciones. Y utilizar las transiciones de pienso, quiero decir, perdón. Vamos a estar aportando, además de esa pequeña cantidad, esa pequeña concentración de óxido de zinc, vamos a estar aportando también el polisacárido marino sulfatado, mucina, que nos va a permitir el aumentar la densidad de la capa mucosa que hay dentro del aparato digestivo, además de estos aceites esenciales que nos ayudan muchísimo en todo este tipo de procesos, ¿no? Se da en agua, lo cual es muy cómodo porque la aplicación no hay que hacerla en pienso, se puede dar en agua y por tanto de manera puntual, 2-3 días, donde sepamos efectivamente que hay un problema en el cambio de pienso. Ahí evidentemente, y vuelvo a hacer referencia a José Alberto, porque estoy de acuerdo con él que claro, realmente no es poner esto y ya está, o sea, realmente ahí es hacerlo cuando tenemos un problema y evidentemente ver cuál es el problema que estamos teniendo y por qué se está generando este problema y, oye, pues atajarlo de alguna manera, ¿no? De ahí que estoy de acuerdo con José Alberto cuando dice que el enfoque de este tipo de problemas ha de ser un enfoque holístico, en lo cual estoy completamente de acuerdo, ¿eh? Insisto, este es el óxido de zinc que estábamos viendo antes, insisto, ahí se ve. En el cuadro de la izquierda se ve un óxido de zinc normal, el que utilizamos ahora. Esto es, claro, lógicamente una visión microscópica. Y en el cuadro de la derecha se vería nuestro óxido de zinc, se vería, mejor dicho, no se ve muy bien, pero efectivamente esa es una de las claves, es decir, la partícula, el tamaño de partícula y la forma de la partícula hacen que la dispersión en una solución acuosa pues sea mucho mayor y la acción sea pues mucho más eficaz. Y con esto, además creo que me ha ajustado prácticamente al tiempo que quería, me adelanto un poquitín,
Lo que quiero es ahora dar paso a mi compañera Marta Leal, que está también conectada, y ella ha hecho muchísimas pruebas de campo con estos compuestos, en muchas fases, en diferentes lechones, y quiero darle paso porque como ella realmente quien ha hecho las pruebas y quien ha estado, como se suele decir, al pie del cañón, pues me parecía interesante que fuera ella realmente quien nos contara los resultados. Así que agradezco muchísimo a todos la atención y me imagino que después en la parte de preguntas nos veremos. Muchas gracias. Todo tuyo, Marta. Gracias, Jorge. Pues nada, hoy os traigo 4 pruebas distintas para comentaros un poco, como sabemos todos, el lechón para el destete no se prepara el destete, se prepara, ya podemos ir ya directamente a la gestación de la cerda, pero hoy os comentaré 4 pruebas, 2 de ellas en la lactación, ¿vale? Y luego pues 2 pruebas posteriores ya en el destete. Vale, la primera prueba realizada aquí en España, en Zaragoza, en paridera, ¿vale? Con el Ecopiglet, como comentó Jorge, es un producto enfocado en el bienestar digestivo que se aplica en polvo desde el 5º día hasta el destete, ¿vale? Entonces, en esta prueba, donde teníamos un total de 72 cerdas y 833 lechones. Se separaron por 2 grupos, uno el grupo de control, donde directamente no se aplicaba nada, y el grupo Ecopiglet, donde se aplicaba 100 gramos al día por cada camada, desde el 5º día hasta el destete. Lo primero que se pudo observar fue que la ocurrencia de diarrea bajó a la mitad por camada. Y en segundo, que al final pues siempre nos interesa sacar lechones con más peso al destete, se ha podido mejorar el rendimiento. La ganancia media diaria mejoró un 6% y el peso al destete pues hemos podido obtener lechones con más de 200 gramos al destete en el grupo Ecopiglet. También al final pues se pudo observar, se hizo una analítica de la morfología intestinal de yeyuno, donde se observó que se aumentó la superficie de las villosidades intestinales. De esto sabemos que se puede obtener una mejor absorción de nutrientes y al final pues tenemos un efecto más notorio en los lechones más débiles. Y así pues al final podemos destetar lechones con menos heterógenos al destete. Y os presento una nueva prueba. Esta prueba sí que la he realizado yo en Portugal, así que la traigo en primera mano, ¿vale? Esta prueba se realizó en una granja donde las madres eran de hambre y había un problema muy grande de diarreas neonatales. No se encontraba el origen, ya se habían hecho muchas analíticas y no se terminaba de encontrar de dónde venían las diarreas. De manera que se empezó con esta prueba donde se hacía un protocolo de SIGUD pasta y del Ecopiglet. Bueno, el SIGUD, como para recordaros, es una pasta oral que se daba en el día del manejo. Al día después de nacer, pues se hacía el manejo periparto y se administraba el SIGUD en preventivo en esta situación. Del día 3 al día 10 se aplicaba el Ecopiglet a una dosis de 50 gramos por camada día
en el grupo tratado. En el grupo tratado. Los animales que presentasen diarrea posteriormente a esto, independiente del grupo en que se encontraban, eran tratados con antibiótico inyectable. Para esto se midió la ocurrencia de diarrea neonatal, el uso consecuente de antibióticos, el peso al destete y la ganancia media diaria. El destete se hacía a los 26 días. Pues lo que se pudo observar fue una reducción de la presencia de diarrea en casi un 40%. Pues al final no podemos eliminar la diarrea porque, como ya Jorge y Alberto han comentado y ya pues todos los técnicos y ganaderos sabemos, pues es un conjunto multifactorial, pero hemos podido controlar y reducirlas, ¿vale? Igual que los tratamientos que hemos podido bajar un 50% de los tratamientos. Y pasando a los resultados productivos, verificamos que, a ver, ¿dónde está el puntero? Aquí. Aquí el peso vivo al destete ha aumentado, a pesar de que el peso al nacimiento era superior en el grupo control, ¿vale? Y la ganancia media diaria fue superior también en el grupo tratado. Por temas estadísticos decidimos coger la ganancia media diaria y analizarla por paridad y por peso vivo al nacimiento. Verificamos que en las primíparas, que tuvo un efecto muy interesante que comprueba lo que fue dicho anteriormente en la prueba anterior, que es podemos sacar los lechones más débiles, con más peso y obtenemos un grupo menos heterógeno, ¿vale? Entonces hemos sacado lechones con una ganancia media diaria superior en las primíparas y calculando la ganancia media diaria en los días que estaban los lechones en lactación, obtenemos un aumento de 700 gramos en estas camadas, ¿vale? Luego del peso vivo al nacimiento, solo comentamos rápidamente que esta categoría MDPN es muy bajo peso al nacimiento, que son los lechones con menos de 1 kilo vivo al nacer. Bajo peso al nacimiento serán los lechones con menos de con entre 1 kilo y 1 kilo 200 gramos y los lechones de normal peso al nacimiento tienen más de 1 kilo 200 gramos. Pues lo que observamos y que quiero comentaros aquí brevemente fue que estos lechones tenían no solamente una ganancia media superior, media diaria superior en todas las categorías, pero en esta categoría de muy bajo peso al nacimiento obteníamos lechones con 600 gramos que el grupo control, ¿vale? Proseguimos para la prueba siguiente. No, miento. Para concluir, podemos concluir que con los tratamientos Olmix durante la lactación nos permitió reducir la ocurrencia de diarrea en lactación y sus medicaciones. Podemos mejorar los resultados productivos y al final pues obtenemos una mejora de la salud digestiva y global de los lechones. Obtenemos así animales mejor preparados para los desafíos del destete. Avanzamos para la siguiente prueba, donde se utilizó el Sibiota. Recuerdo que el Sibiota es el producto enfocado en el destete que contiene el óxido de zinc muy micronizado, como lo comentó Jorge. ¿Vale? Esta prueba se realizó en Francia. Los lechones se destetaban a los 21 días y se verificaba problemas digestivos a los 4 o 5 días después del destete. Entonces, en esta prueba se incluyeron 6 lotes consecutivos
y el objetivo de la prueba fue prevenir estos problemas digestivos con el Sibiota. Hemos medido la aparición de problemas digestivos y también el uso de antibióticos, nuevamente. ¿Qué hemos concluido? ¿Qué hemos observado? Pues que en un total de 8.500 lechones no se observaron bajas ni problemas digestivos en ninguno de los grupos y tampoco se observó mortalidad, con lo que podemos concluir que con un tratamiento adaptado y con esta medida en un conjunto de otras medidas, nuevamente insistimos siempre en esto, que se puede mejorar y controlar la aparición de problemas digestivos. También con el Sibiota también puede ser una herramienta útil. Esta prueba, no la realicé yo, pero la acompañé también y por eso os traigo solamente un testimonio, no os traigo datos concretos, os comento apenas mi experiencia, ¿vale? En esta granja se destetaba a los 28 días y bueno, todavía el Prestarter todavía contenía óxido de zinc, pero en esta granja se utilizaba con el motivo de reducir la medicación. Los lechones presentaban a menudo diarrea al destete y en la transición de pienso. Se medicaba muy a menudo para tratar diarrea y la meningitis también era un problema muy común. Pues en esta prueba se administraba Sibiota entre 3 a 5 días a la entrada en el destete y en el cambio de pienso. Pues hemos podido observar que teníamos animales globalmente más sanos, estaban mucho más vitales, tenían mucho más vitalidad, sin pelo, se mejoró la ingesta de agua y de pienso a la entrada y se pudo también reducir mucho el uso de antibióticos, hasta incidencia de meningitis. Y os puedo decir, bueno, mi sospecha, ¿vale? Que al tener una barrera intestinal más íntegra, que nos permite reducir la incidencia de otros problemas. Y sabemos que la pared intestinal pues, es la entrada de muchos agentes, por lo que al tener esa barrera más íntegra, nos permite que se mejore la salud global, la salud del animal. Sí. Y muchas gracias por la atención. Muy bien, Marta. Gracias por tu intervención también. Igual que Jorge, pasaríamos ahora a las preguntas. Pediría a los ponentes que conectaran la cámara. Y bueno, a todos los asistentes, si hay alguna pregunta, pues pueden escribir en el chat y nosotros se la haremos llegar a Jorge, como a José, como a Marta. Ya sabemos que esto cuesta un poco. Bueno, tenemos una pregunta para José Alberto, que le preguntan, además de la suplementación, ¿qué podemos hacer más a nivel nutricional para reducir el estrés nutricional del destete? ¿Es buena la opción de reducir la PB? Vale, entiendo la PB, que es la proteína bruta. Vale, en una de las diapositivas lo he comentado. La proteína bruta, el problema que tiene el reducirla hasta límites por debajo de 16%, es que aminoácidos que no son esenciales empiezan a ser limitantes, ¿de acuerdo? Y entonces los cerdos no se cagan, pero claro, tampoco crecen. Entonces a nosotros nos pagan para que no
para que no se caguen, que debe ser fundamental principalmente, pero luego sigan creciendo. Luego, además, hay un ratio entre lisina, lisina digestible y proteína que tenemos que ir bajando. Por eso os digo que se nos empiezan a complicar las cosas. ¿Qué es lo que intentamos transmitir? Pues hacer dietas donde estudiemos el fisiologismo del lechón. Es decir, recordad que el lechón tiene un deterioro intestinal, que tiene un estancamiento del crecimiento y que aparece en diarrea. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es luchar primero contra la anorexia, ¿de acuerdo? Para evitar la anorexia tenemos que hacer dietas muy apetecibles, ¿de acuerdo? Pero a la vez manteniendo la integridad intestinal. Recordad el uso de los ácidos grasos de cadena media y a la vez con el mínimos desórdenes digestivos y evitando el estancamiento del crecimiento, ¿de acuerdo? Entonces es hacer una especie de equilibrio, ¿de acuerdo? Por otra parte, a nivel nutricional tenemos que empezar a trabajar con el creep feeding, es decir, ningún lechón puede salir de paridera sin saber aprendido a comer. Y luego que el pienso que se le está dando de comer o que se le está intentando enseñar a comer a los lechones en paridera sea el similar, por lo menos para que lo reconozcan y rápidamente empiecen a comer. Por otra parte, utilizar, por ejemplo, ingredientes que sean muy apetecibles, como puede ser el plasma porcino, etcétera, ¿de acuerdo? Y también que sean muy digestibles, ¿de acuerdo? En el caso de lo que nos preocupa. Y siempre se puede recurrir a bajar un poco la proteína, pero recordad, nuestro factor limitante es 16-17% en pre-starter o concretamente en lacto iniciador un 17-18% y hasta 16% en el pre-starter, ¿de acuerdo? Y creo que con eso... bueno, y si trabajáis en alguna zona, en Lérida no es el caso que más abunda, normalmente se destetan con 28 días, pero sí que hay algunas granjas que siguen destetando con 21 días. Desgraciadamente, pues tengo que decir que el lechón recién destetado con 21 días tiene el intestino muy inmaduro a nivel enzimático, a nivel de microbiota. Entonces es muy importante que intentemos conseguir, si podemos destetar en vez de con 20 días, con 24, y mejor que con 24, con 28, y mejor que con 28, con 30, eso sería lo ideal para sacar un lechón fuerte y con un intestino muchísimo maduro. Nuestra misión no es vender productos. Nuestros productos de arranque, los piensos que hacemos con los núcleos de arranque, nos benefician a nosotros en el caso de destetar con 21 días, pero esa no es la solución. La solución es que no tenemos red, nos vamos al trapecio y si no tenemos red tenemos que intentar asegurar que el lechón sea más fuerte y más sano y por supuesto más homogéneo. No sé si te he contestado. Muy bien. José Alberto, yo, además de... ¿Se me oye? Sí, Jorge. Jorge, sí, Jorge, adelante. Yo, aparte de, por supuesto, la respuesta de José Alberto es súper completa, pero sí hay un punto que además de lo que has dicho, yo sí quería añadir, y es que, por una cosa que has dicho al principio, cuando tú reduces mucho la proteína en un pienso de lechones, evidentemente vas a tener un compromiso de ciertos aminoácidos esenciales que al tener que mantener un equilibrio con la lisina, algunos ahí vamos a tener problemas, ¿no? Pero es que además digo esto porque durante mi intervención he hablado algo de inmunidad. Y en esa fase, cuando pretendemos que haya un aumento de inmunidad, eso también puede generar unas mayores necesidades de aminoácidos, por lo cual si reducimos mucho la proteína bruta y llegamos a ese compromiso que estás diciendo tú, José Alberto, me parece que el problema se puede agravar, ¿no? Y me parece que es una parte importante también, ¿no? Pero eso referido sobre todo a necesidades nutricionales del animal cuando además tiene una necesidad extra de sintetizar inmunoglobulinas, ¿no? Muy bien, tenemos otra pregunta en el chat para José Alberto, en este caso también. ¿Vuestra tecnología de microencapsulación se basa o se puede comparar a similares
como los nanoencapsulados? Discúlpame, pero soy profano en el nanoencapsulación, igual que microencapsulación que tenemos en nuestra fábrica. Sí que te digo que la nuestra está basada en un efecto electrohidrodinámico, ¿vale? O de goteo, ¿vale? Se consiguen unas micropartículas con tamaño homogéneo, mientras que la nanoencapsulación, si es con un sistema de atomización, seguramente sea muy similar al spray pooling. Es decir, yo cuando os he puesto esa diapositiva me estaba refiriendo a sistemas de spray pooling, ¿vale? Que es el clásico, donde las partículas o las micropartículas están envueltas en una cápsula lipídica, mientras que la nuestra lo que se basa, como os he dicho, son partículas muy similares en tamaño, quizá un poquito más pequeñas, pero más homogéneas, ¿de acuerdo? Y lo que se basa en que la matriz cerea envuelve a diversas micropartículas que están tanto en la corteza como en el núcleo de la micropartícula. No sé si te he respondido bien a esta respuesta, a esta pregunta, pero creo que en principio no es exactamente la nanoencapsulación. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a una pregunta para Jorge. Has hablado mucho de la inmunidad. Nos preguntan si estos productos podrían ayudar a las vacunas. Sí, por supuesto. Vamos a ver, al final, a la hora de reducir medicación, yo creo que es un enfoque que está haciendo muchísima gente, ¿no? Más que el efecto curativo, que en un momento dado podemos necesitar hacerlo, el planteamiento principal que está haciendo la gente es la prevención, y esto principalmente se hace a través de vacunas, ¿no? El hecho de tener una molécula, o muchas moléculas, porque no será la única, pero el hecho de tener un compuesto que nos va a reactivar, digamos, el sistema inmune, es muy útil a la hora de prevenir o afrontar una pauta vacunal. Es decir, si unos pocos días, si 2 o 3 días antes, nosotros aplicamos un producto que ponga en guardia, digamos, al sistema inmunitario, lo normal es que una pauta vacunal tenga mayor efecto. El problema es, errores vacunales hay muchísimos, pero yo creo que hay que contemplar siempre el hecho de que estos animales los tenemos en una situación en la que muy fácilmente pueden estar inmunodeprimidos, de tal manera que una pauta vacunal no puede no ser del todo lo eficaz que queríamos nosotros, ¿no? Por tanto, el hecho de preocuparnos por reforzar el sistema inmunitario, me parece que esto sin duda puede ser un beneficio, sin duda alguna. Si me permites, Vale. Sí, nosotros sabemos que si tenemos animales que no responden ante un desafío vacunal, esos son los animales que van a perpetuar una enfermedad en un grupo, ¿vale? Entonces, sí que es importante tener un sistema inmunitario responsivo ante una vacunación, sí, y la estimulación de la inmunidad puede ser muy útil en esos momentos. Muy bien, Marta, pues ya que estabas hablando, una pregunta que ha llegado para ti. ¿Crees que los productos que nos has comentado pueden ayudar a controlar problemas digestivos causados tanto por bacterias como por virus? Pues una pregunta interesante, Carles, porque mi experiencia es que si tenemos un problema bacteriano, nuestros productos pueden responder muy bien, ¿vale? Pero si tenemos un animal, nuevamente, si tenemos un animal inmunodeprimido, aunque un refuerzo de la capa de moco sí que va a tener algún efecto, pero tenemos un animal que inmunitariamente no tiene capacidad para responder ante ese desafío. Entonces, ante un desafío vírico,
que será más importante primero empezar por reforzar el sistema inmunitario, ¿vale? Pues como Jorge, no me acuerdo si lo has comentado, pero sí que trabajamos con un producto que contiene dos principios activos que estimulan la barrera intestinal y la inmunidad. Pues esto va en el pienso, entonces ante un problema de diarrea no es solución. Pero al final, si trabajamos ya en la prevención y nos ahorramos esos problemas, mejor. Sí. Entonces, no, que me estoy perdiendo. Jorge, te lo dejo un momento, pero estoy divagando un poco y quiero resumirlo muy rápidamente. Bueno, ¿vale? Dime. La verdad es que en la intervención me he basado, me he centrado Claro. sobre todo en compuestos que actúan a nivel digestivo, pero sí es verdad que a nivel inmunitario, evidentemente hay muchísimas estrategias, ¿no? Y en plazo se puede utilizar, se puede actuar a corto plazo y se puede utilizar a medio y largo, ¿no? Antes cuando hablaba de las vacunas y de la relación que hay con la inmunidad, efectivamente nosotros sí utilizamos productos que se utilizan en agua y se pueden dar de manera que llegan muy rápido, digamos, a su punto de acción, productos que lo que hacen es que de manera muy rápida aumentan esa actividad del sistema inmunitario y son muy útiles para dar de manera previa a una pauta vacunal. Eso por un lado, eso se hace en agua y ya digo que la actuación es muy rápida. Pero además de eso podemos trabajar a medio y largo plazo. Y ese es el producto que decías tú, Marta, que se utiliza en pienso. En este caso se llama Jimun y realmente no he querido entrar porque es muy extenso y hubiera ocupado la mayor parte de la intervención. Pero me parece que es importante en el sentido que dentro del pienso tú puedes utilizar una serie de moléculas que te activen el sistema inmunitario y que además, o sea, al mismo tiempo estén ejerciendo una protección extra en el aparato digestivo. Esto sería, digamos, una utilización a medio y largo plazo que a su vez puede tener dos estrategias. Es decir, tú puedes plantear esa estrategia dando ese producto, es decir, tratando de aumentar la inmunidad y la protección al lechón, que es la fase que creo que es la fase que nos ocupa y donde hay mayores problemas. Pero luego hay otra estrategia, es que tú puedes utilizar este producto en las madres antes del parto, o incluso vamos en el pienso de lactación, y lo que haces con ello es que vas a generar una inmunidad pasiva que después se va a transmitir al lechón. Y me parece que eso es una estrategia que se utiliza en muchas granjas y complementa muy bien a la primera, ¿no? Al final lo que estamos tratando de hacer es dar al lechón una protección extra y, insisto, se le puede dar directamente al lechón o bien dársela a través de esa inmunidad pasiva, a través de la madre. Vale, vamos a hacer un par de preguntas más que tenemos. Nos comentan, hola Marta, en el extranjero el manejo ganadero varía mucho al de aquí. Bueno, supongo que es una pregunta. Preguntan si varía mucho el manejo, digamos, fuera de España, que se hace aquí o en otros países. Pues, María Rosa, bueno, ya todos los que estáis aquí, os puedo comentar que, bueno, en Portugal siempre vamos detrás de España, aprendemos mucho con los españoles, venimos a aprender aquí mucha cosa, entonces al final no se distancia mucho. En otros países, pues lo que te puedo comentar de Francia es que todo lo hacen desde tan un poquito más tarde, ahora mismo no sé decir con qué edad, lo que facilita un poco el proceso de destete, pero tampoco me voy a alargar mucho con Francia porque no es mi experiencia. En Portugal, pues somos que aprendimos mucho con los españoles.
No sé. Gracias. Muy bien, perfecto. Y la última pregunta sería para José Alberto. ¿Qué medidas de manejo consideras importantes a la hora de mejorar el bienestar y bioseguridad del lechón? Pues mira, yo le contestaría con una fotografía, pero no he podido incluirla. Y la hice cerca de allí, de Lérida, y es un sitio 2 de una granja de un ganadero que le ha llamado a la granja la guardería porcina. Es decir, su granja se llama la guardería porcina. Si el ganadero entiende, o nosotros entendemos que el lechón es como nuestro hijo que va a la guardería por primera vez, que se separa de su madre, que provoca un cambio completamente en su entorno, que se enfrenta a todos los virus de cada uno de las familias que traen sus compañeros y va a estar durante 2 añitos malitos, ¿de acuerdo? Eso lo podemos entender de que son animales que son muy pequeños, muy delicados. Ese concepto de bienestar se lo podemos trasladar a nuestros clientes, nos irá la cosa muchísimo mejor. Entonces no es lo mismo llevar a la guardería a un niño de 3 días de vida que llevar a un niño con 5, 6 o 1 año. Y hay una diferencia enorme. Destetar con más días. Luego, importantísimo, el encalostramiento. Es fundamental que el lechón, al momento del nacimiento de su propia madre, encalostre aproximadamente unos 250 gramos de calostro. Intentar, si se puede, intentar homogeneizar el peso al nacimiento, porque luego va a derivar en que luego se dispersen, tengamos peso disperso. Por ejemplo, que nos encontremos en destetes de septiembre, en granja hiperprolífica, pues pesos medios de 4,5. Cuando destetamos con un peso de 4,5, quiere decir que hay animales que se destetan con 2,5 kilos. Luego, muy importante, de los sitios 1, que es el punto débil quizá del sistema de grandes integraciones, que es donde yo le veo, hay que cambiar la mentalidad. Hasta ahora se ha trabajado para destetar mucho lechón porque en base a eso se cobraba, pero hasta ahora no había un parámetro que nos permitiera medir la calidad y la homogeneidad del lechón al destetar. Si eso se premiara, yo creo que iría muchísimo en ventaja de todos los problemas que están por venir y para poderlos solucionar. ¿De acuerdo? Eso sería a grosso modo. Luego, lo más importante, una vez destetado, es análisis de agua. Bueno, muy fácil. ¿Qué nos hace feliz? Pues lo dice un psicólogo: comer, beber y tener un sitio seguro y seco para dormir. Bueno, eso mismo le pasa al lechón. Mejorar las condiciones ambientales, invertir en condiciones, en instalaciones, invertir en bioseguridad. Si se tiene que utilizar la vacuna, se deben de usar. Y por último, invertir en las personas. Las personas que cuidan los lechones son las personas más importantes, porque ponemos toda nuestra inversión depende de su buen o su mal hacer. Intentemos motivarlos, intentemos animarlos, porque van a venir tiempos de rock and roll, van a venir tiempos bastante animaditos, y también animaros a vosotros, que de esto vamos a salir más fuerte y más seguros, ¿vale? No sé si he contestado todo. Sí, perfectamente. Pues nada, lo dejaríamos aquí por nuestra parte. Como queréis deteneros, primero daros las gracias a vosotros por vuestro tiempo, a los ponentes, no solo los ponentes, sino también a los asistentes en la jornada. Decir que hemos cuadrado prácticamente la hora, en lo cual es una cosa que intentamos, bueno, que se cumpla, porque de tiempo y cuando se plantea la jornada a veces es importante, ¿no? Que vives el inicio y sobre todo cuando acaba. Hemos hecho las 2 horas que tocaban. Bueno, pues gracias por vuestro tiempo, por vuestro conocimiento, y también dar las gracias a las empresas que nos han ayudado: Ingraso, Group y Comercial Peserra. Y nada, por nuestra parte, encantados de seguir haciendo jornadas formativas, que siempre se aprende un poco, y nada más. Si queréis añadir alguna cosa, si no, lo dejaríamos aquí. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Muchas gracias a todos, de verdad. Gracias. Buenas tardes.